pienso que el MOVA es algo que va a hacer que los docentes nos sintamos mucho mejor personas, mejor profesionales, sentirnos orgullosos de la profesión. Realmente me han llegado a mi corazón, porque MOVA tiene un principio fundamental, el ser para dialogar. MOVA es el espacio más propicio para que nosotros lleguemos a la reflexión, al diálogo, a la conversación, a la discusión. Yo creo que lo que logramos entender era que no es una cosa de edificios, sino de seres que habitamos. Hemos aprendido que MOVA no solamente es el edificio donde van a colocar pues, los cursos, sino que MOVA es toda la ciudad. Yo creo que está alineado como con esa gran política de ciudad, que es movernos como dentro de la innovación. Entonces eso me gusta, innovación desde la creatividad. Para mí ha sido pues como una experiencia muy bonita desde los talleres que se han venido trabajando. Nos hacen autoevaluarnos a nosotros como seres humanos. Fui encontrando cómo disfrutar más del ejercicio docente y poderles transmitir a mis estudiantes esa emoción por el conocimiento, por el hacer. Entonces nos encontramos con un MOVA que por primera vez está tratando de darle al cuerpo el significado que tiene en el aula de clase, cómo el cuerpo del maestro propone, cómo la intención vocal conduce, atrae, motiva. Todos los días aprendemos cosas diferentes y todos los días aprendemos de nuestros niños y de todas las personas con las cuales compartimos. Hicimos el campamento, que fue una cosa muy rica, fue un trabajo muy intenso y fue un ejercicio muy interesante que pudimos también llevar al aula, desaprender, disfrutar. Con una experiencia sencilla descubres que puedes hacer muchas cosas a la vez. Por ejemplo, con el taller de cocina tú puedes encontrar maneras de trabajar el área de matemáticas, la higiene, las ciencias naturales, la importancia de la buena alimentación. Los estudiantes llevan las propuestas a la familia, entonces se está involucrando la familia de una u otra manera a construir aprendizajes significativos. MOVA para mí es pasión. Innovación. Encuentro. Construcción conjunta. Formación. Desarrollo. Transformación. Compartir, emoción, Diversión, el amor. Un sueño hecho realidad. Pues estoy feliz porque de verdad que sé que MOVA para nosotros va a ser un gran apoyo. A todos los maestros de Medellín debemos estar todos felices porque vamos a tener una nueva posibilidad de aprender muchas más cosas en muchos campos. MOVA está donde debe estar, porque mira, tener acceso al jardín botánico, a Parque Explora, es muy importante para desarrollar nuestros proyectos de ecología, de ciencia. Entonces MOVA está donde debe estar, yo creo que no hay otro sitio. Entonces, ánimo, profes, aprovechar todas las propuestas que nos tiene MOVA. Yo les diría que aquí en MOVA nos tratan muy bien. De hecho, eso a mí me gusta, yo me siento mimada en MOVA. Entonces yo les diría a los maestros y a las maestras que cuando les lleguen las invitaciones se arriesguen, saquen el tiempo y vayan. Invito a todos mis compañeros a que disfruten de esta maravilla, de estas oportunidades que MOVA nos brinda para crear, soñar e innovar. Me siento enamorada de MOVA. Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín y su programa MOVA, Centro de Innovación del Maestro, les damos la bienvenida al intercambio educativo y cultural Educación y Construcción de Paz, teoría y práctica de los procesos de paz. Educación, perdón y verdad,
Es un espacio para la reflexión de todos los que asistimos a este encuentro. Trataremos temas de actualidad en las sociedades contemporáneas y de manera particular en nuestro contexto colombiano, en el que se presenta la necesidad de que la escuela se convierta en un escenario propicio para la construcción dialogada e inteligente de espacios de aceptación. Antes de iniciar la cátedra, les recordamos nuestras redes sociales de la Alcaldía de Medellín y el Facebook de MOVA. En Alcaldía nos pueden encontrar como Alcaldía de Medellín y MOVA Medellín, y en Twitter como @alcaldía de Med. Así que extendemos un saludo muy especial para el señor Luis Guillermo Patiño Aristizábal, secretario de Educación de la Alcaldía de Medellín, que nos acompaña, también para María Isabel Gil Ospina, directora técnica de MOVA, por supuesto para el doctor Pedro Rivas Nieto, que nos acompaña, él es de España y ha estado desde esta semana en una agenda maratónica, acompañándonos en instituciones educativas con los maestros. Muchas gracias, doctor Pedro, y en especial ustedes saben que a ustedes, maestros y maestras, que se inscribieron y que quisieron participar con nosotros en este espacio de hoy. Para iniciar, desde la Secretaría de Educación hemos llevado a los maestros formaciones donde la teoría se complementa con las prácticas pedagógicas en el aula. Hemos tratado frecuentemente temáticas sobre la paz, no solo desde el discurso, sino como motivación para una reflexión de armonía, de trabajo conjunto, de comprensión entre la comunidad educativa. Pero para hablar más de esto, invito a pasar al secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, quien nos va a contar qué está haciendo la Secretaría de Educación en estos temas tan importantes de paz, y para darles un saludo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos maestros a este que es un espacio precisamente creado para ustedes, para poder reflexionar en torno a muchos, no solo de los problemas, sino también de las apuestas que tiene una ciudad como Medellín y los retos que tiene un país como Colombia en este contexto tan importante que estamos viviendo. Nosotros lo hemos señalado en varios escenarios de la ciudad, y es que el maestro, precisamente cada uno de ustedes, tiene un compromiso muy importante, y es no solamente ejercer ese liderazgo pedagógico que todos tienen en cada una de las instituciones educativas, sino que el maestro en la ciudad de Medellín, y así lo hemos señalado en el plan de desarrollo, es un ciudadano ejemplar. Nosotros queremos finalmente que los maestros sean esos referentes, esos ejemplos, y que esa labor del ser maestro siempre sea vista por toda la sociedad como ese faro, como ese elemento fundamental que dirige no solamente el proyecto educativo de una ciudad como Medellín, sino también que tiene la capacidad de básicamente direccionar todo un proyecto cultural, social y también intelectual para nuestros niños y nuestros jóvenes. Así que, maestros, para nosotros un espacio como el de MOVA es fundamental, una cátedra de MOVA que ha sido itinerante, María, durante mucho tiempo, porque no solamente está en la casa del maestro o está en el planetario, sino como lo hemos hecho esta semana con el profesor Rivas. Nos hemos vengado de los españoles durante esta semana y he estado por toda la ciudad trabajando como los maestros. Profesor Rivas, le agradecemos. Además, usted es un maestro también y sé que le encanta este trabajo con los maestros, con los estudiantes. Y finalmente lo que queremos es que comprendamos el reto que nosotros tenemos en la sociedad como maestros, sobre todo después de lo que acaba de pasar en el país, que es la firma de un tratado de paz con las FARC, que fue muy complejo. Todos lo sabemos que lo estuvimos esperando por mucho tiempo, pero que finalmente, yo lo he dicho siempre, lo más difícil no es que se haya firmado ese proceso, sino lo que tenemos que construir ahora a partir de esa firma en cada uno de los territorios. Ustedes lo saben porque vienen de diferentes instituciones educativas, y finalmente el compromiso que tenemos como maestros es poder formar y forjar una generación para Medellín y para Colombia diferente, chicos que tengan una visión de la democracia, de la participación, de la capacidad de resolver los problemas, no por la vía de las armas y la violencia, sino también por la vía del diálogo. ¿Qué es lo que queremos finalmente, maestros? Y ahí tenemos que jugar un papel muy importante, pues generar una generación en el país que vea finalmente en la palabra, en el argumento, la mejor manera para resolver
las diferencias y que esa diferencia no nos debe llevar simplemente a una confrontación, sino que entendamos la diferencia como esa capacidad que debemos tener todos al final de construir una mejor sociedad. ¿Qué hemos hecho desde la Secretaría de Educación y desde la Alcaldía? Muchos los he visto en diversos foros, pero hemos formado ya cerca de 250 maestros y maestras en un diplomado de paz y de convivencia. De allí han salido 53 proyectos académicos que vamos a empezar a formalizar y a materializar en cada una de las instituciones educativas. ¿Para qué? Para que esos proyectos de convivencia puedan llevarse a diferentes espacios, no solo a los colegios de donde los maestros están laborando, sino que puedan ser referentes o referencias en cada una de las comunas de la ciudad de Medellín, finalmente para que podamos tener experiencias pedagógicas exitosas en cuanto a la convivencia, en cuanto a la solución pacífica de los problemas, y que sean finalmente nuestros estudiantes, unos estudiantes que por supuesto sean críticos, pero que también tengan la posibilidad de entender que lo que llamamos paz o lo que llamamos convivencia es algo que se construye día a día, ¿sí? Lo que llamamos convivencia y lo que llamamos paz no lo puede firmar ningún gobierno simplemente en unos acuerdos en La Habana o en Bogotá, sino que debe ser finalmente un proyecto de toda la sociedad que materializamos entonces en cada uno de los territorios y donde por supuesto pues los maestros juegan un papel importante. Yo quiero reivindicar esa labor de los maestros. Yo soy un maestro, siempre lo he sido, y me siento orgulloso porque los maestros en la ciudad de Medellín no solamente se preocupan por enseñar matemáticas, química, sociales, sino que los maestros de la ciudad juegan un papel para acompañar a nuestros niños, resuelven problemas, son capaces de trabajar con la comunidad, son referentes, ayudan finalmente a construir y a transformar la sociedad de Medellín desde todos los espacios. Y finalmente lo que quería decirles, maestro, eso lo vamos a tener que seguir haciendo con mayor fuerza en una sociedad que algunos denominan del posacuerdo. Ustedes saben que, por ejemplo, uno de los graves problemas que se dieron en los posacuerdos de Centroamérica es que la sociedad no estaba preparada finalmente para asumir ese reto, y muchos de los chicos que llegaron después de ese proceso, muchas de las personas que querían oportunidades no las encontraron, y finalmente lo que hicieron fue abrir otro nuevo ciclo de violencia que llevó a un fenómeno que se vive todavía hoy y que son precisamente el de los maras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos preparamos finalmente desde toda la institucionalidad para recibir y para dar elementos reales de formación y de oportunidades a muchos de los colombianos que de alguna forma por mucho tiempo no han tenido muchas de esas posibilidades? Entonces, yo les felicito por estar en este espacio. Vamos a hacer esta reflexión hoy, esta discusión con el profesor Pedro Eduardo Rivas Nieto, que es un profesor que ha trabajado ya hace mucho tiempo estos temas y que, como les decía, quiere a Medellín, quiere a Colombia, y finalmente tiene un interés, y es generar no solamente un diálogo, sino una reflexión en torno a este reto tan grande que tenemos los colombianos. Entonces, profesor Pedro, bienvenido nuevamente a la ciudad de Medellín. Aquí está un grupo muy importante de nuestros maestros. Tiene usted entonces la palabra, y que en sus diálogos por toda la ciudad con los maestros pues logremos generar ese sentido no solamente de pertenencia, sino de reflexión que nosotros queremos. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Qué sigue, María? La presentación. Listo. Gracias a todos. Muchas gracias, Ecre. Y antes de la presentación del doctor Pedro, invito a María Isabel Gilo Espina, directora técnica de MOVA, que también quiere darles un saludo. Buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio, gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues el SECRE abordó mucho del contenido y de lo que esta noche trataremos. Yo solamente tengo por decirles entonces que cuando hablamos de procesos de construcción de paz, tendríamos que preguntarnos también por el significado. Y desde lo político pues se tejen entonces muchísimas teorías y muchos asuntos que son estructurales y que probablemente ayudan a una solución de conflictos, pero desde lo más inmediato y que tenemos en nuestra convivencia escolar tendríamos que preguntarnos por ese significado de paz.
para poder entonces saber cómo llegar a ella y cómo construirla. Considero que en la gestión escolar y en la convivencia podemos definir la paz como ese entorno y como esa situación de serenidad y de un ambiente escolar apto para nuestros chicos, un ambiente neutro. Probablemente vienen de muchos espacios familiares donde también viven conflictos, y entonces creo que paz en la escuela puede ser ese ambiente adecuado en el que se disponen para un aprendizaje. ¿Qué acciones podemos aportar? Y sería como la suma de esto y lo más elemental lo que podemos hacer por nuestros muchachos. Acciones que están en manos de todos, como la palabra, la forma en que nos dirigimos a ellos, cómo los miramos, el afecto, convertir esa escuela y ese entorno protector en un sitio agradable, en un lugar que los muchachos deseen. Podemos manejar el tono de voz, ser muy afectuosos con ellos, brindarles un aprendizaje con mucho amor, y creo entonces que la suma de estas pequeñas acciones, y que es lo más inmediato y lo que tenemos en mente y en las manos de todos, sería el primer aporte y lo que también sería más inmediato para nosotros, porque repito que lo político es algo más complejo y una estructura muchísimo más pesada de Estado a la que probablemente no podemos acceder, pero nosotros como maestros tenemos una misión frente a la educación de generar ambientes adecuados para la paz, y podemos empezar desde esas pequeñas acciones. Esa es la invitación esta noche, maestros, aprender muchísimo de esto. Creo que el tema de solución del conflicto es un tema histórico y de siglos. Probablemente no sea nuestra generación la que lo va a resolver. Vamos a vivir muchísimos pasos y muchísimos aportes, pero no nos podríamos comprometer con una solución. Pero sí está en manos de todos comprometernos con esas pequeñas acciones. Gracias por estar acá y bienvenidos. Muchas gracias, María. Y efectivamente hoy nos reúne la Cátedra MOVA, Educación y Construcción de Paz, Teoría y Práctica de los Procesos de Paz, Educación, Perdón y Verdad. Así damos inicio a esta Cátedra MOVA con el doctor Pedro Rivas Nieto de España. Es profesor titular y vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola, Andalucía. Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca. Licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra. Máster en Relaciones Internacionales, especialidad en Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid. Así que démosle la bienvenida al doctor Pedro Rivas Nieto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, quisiera dar las gracias a todos los que me han presentado por su amabilidad, y quisiera darle las gracias a las instituciones que me han traído a la ciudad de Medellín, a MOVA, a la Secretaría, a todo el equipo de MOVA, que estos días me está atendiendo muy bien, además muy cariñosamente. Incluso esa presentación del secretario cuando ha dicho vamos a vengarnos del español, le ha faltado añadir por los 5 siglos previos de colonización, que en otros sitios me lo han comentado. Fíjense, yo tengo un rato para hablar con ustedes, aproximadamente unos 45 minutos, calculo yo, de conferencia, para después poder discutir entre todos nosotros. Y voy a hacer una cosa, como soy tirando a clásico, me he traído mi atril y mis papeles. Me han comentado que aquí MOVA tiene un vivero del software que a mí me vendría especialmente bien para poder ceñirme a las tecnologías al uso, y me voy a sentar pues para no perder un poco la guía general que tengo sobre lo que vamos a comentar esta tarde. Sí les quería plantear ciertas cuestiones previas. Voy a hablar, como pone ahí, de esa teoría y práctica de los procesos de paz. Y no voy a ceñirme estrictamente a Colombia, porque voy a hacer una explicación teórico-práctica general de los procesos de paz, en principio válida para Colombia o válida para una negociación que hubiera tenido lugar en Irlanda entre el IRA y el Sinn Féin, o para los problemas que ha tenido lugar en África, en Asia o en cualesquiera otros lugares. Es decir, lo que voy a hacer es una especie de clase al uso, profesoral, con lo aburrido que eso a veces puede ser cuando es una clase magistral, más técnica que ideológica. ¿Por qué les digo esto? Para que al margen de sus convicciones políticas, que pueden ser las que ustedes quieran, procuren, en la medida de lo posible, hacer el esfuerzo de razonar conmigo técnicamente. Porque la primera parte de la conferencia va a ser un intento de demoler, y eso va a incomodar bastante, la bondad y eficacia de los procesos de paz. Salvo cuando hay guerras clásicas, habitualmente civiles. Cuando hay guerras civiles, lo que llamamos procesos de paz, a veces funciona bien. Cuando no tienen lugar ese tipo de guerras, a veces
no van las cosas tan bien como quisiéramos. Por tanto, como entiendo que además precisamente en Colombia es un tema muy delicado, a veces muy ideologizado, pues porque según lo que se diga a uno se le atribuye el San Benito de ser de izquierda o de derecha o estas cuestiones, y yo no milito en ningún partido político en España, y para estos ejercicios de franqueza que yo creo que son razonables, ideológicamente me muevo entre el centro izquierda y el centro derecha, y no digo esto porque es diplomático, no, sino porque es así. En España cuando he votado a todos los partidos de izquierda y derecha moderados, desde el Partido Socialista al Partido Popular, Izquierda Unida, que está más o menos cercana al comunismo, pero tiene cierto sentido común, o Ciudadanos, es decir, no me he ido ni a la izquierda ni a la derecha, y no he votado nunca a los nacionalistas. Yo soy del País Vasco, pero no soy nacionalista. Me fui el sábado con una España unida, y no sé si voy a volver con una España unida, o voy a tener que pedir asilo político en Colombia, ¿verdad? Y me quedo aquí, en un país unido, ¿verdad? Pues yo no soy nacionalista, ideológicamente me muevo en los centros, para que ustedes lo tengan más o menos claro, y procuren hacer el esfuerzo de razonar técnicamente. Lo que digo no es a favor de Santos, en contra de Uribe, a favor de Uribe, en contra de... Lo que decimos es meramente técnico y la experiencia adquirida en ciertos procesos de paz en el mundo. Para una vez demolido, y que suene mal, no porque uno no ame la paz. Antes ha salido una persona diciendo, una maestra, en MOVA hemos aprendido amor. Bueno, pues cualquier persona sensata ama la paz. Salvo algún insensato, y tan radicales no los hay, la gente normal suele amar la paz. Porque uno ama la paz, vamos a demoler ese proceso, para en una segunda parte de la conferencia decir, como ha dicho el secretario, que una vez firmadas las cosas, es el material con el que trabajamos, no la idoneidad. Trabajamos con los hechos que tenemos en la vida, con los hechos que tenemos en la historia, y estén bien o mal los procesos de paz, uno tiene que acabar aceptando lo que se firma y sobre esa base avanzar. De ahí que la segunda fase de la conferencia va a ser, si hay una serie de acuerdos, con sus cosas buenas y malas, vamos a ver qué experiencia tenemos en otros sitios para ver qué cosa buena podemos sacar y qué cosa mala podemos reducir. Y en eso va a consistir básicamente la conferencia. Una primera parte de demolición, demolición pretendida, para ir viendo algunos errores habituales que se suelen cometer en esos procesos, con cabeza de profesor, no ideológica, técnica, y la segunda parte ver qué parece funcionar, pues para que esto de la paz más o menos podamos irla construyendo buenamente entre todos, no solamente un país, sino otros. Y, en fin, entiendo que al final de la charla, de la clase, de la conferencia, pues entablamos una discusión del tipo que sea, un debate de lo que fuera, en el cual pues cualquier cosa será bienvenida. Si ustedes quisieran interrumpirme a medias, también, pero a lo mejor me han comentado antes que casi mejor que yo hable y luego discutamos. Si ustedes quieren sobre la marcha cambiar esa dinámica, me la plantean. Bien, vamos entonces... Déjenme ustedes que saque mis papeles para que no pierda el hilo cuando uno habla de ciertas cosas y de esa forma ya me pongo a hablar dentro de unos segundos. Fíjense que es convencional esto, un tío con un atril, o sea, me falta aquí estar en el medievo directamente vestido de fraile, pero a mí esto me da bastante tranquilidad. Fíjense, lo primero que quiero decir cuando estamos hablando de esto de los procesos de paz, es una cosa que a mí me preocupa especialmente, es el tema de las víctimas. Es decir, hay un problema que no se puede echar al olvido, y permítanme que empiece con esa frase tan hermosa de la lengua española que nos une, entre otras cosas. No se puede echar al olvido el problema de las víctimas, porque las víctimas no tienen color político, no son de izquierdas, no son de derechas. Da igual que sean hombres o mujeres, que sean guapos o feos, pobres o ricos, da exactamente igual, tontos o listos. Las víctimas son víctimas en cualquier sociedad y en cualquier situación. Y ese es el problema fundamental con el que nos encontramos cuando hablamos de los procesos de paz en Colombia, en España, en Ruanda, en Burundi, en Haití, en Liberia, en Sudán, da exactamente igual. ¿Por qué lo planteo? Pues porque fíjense ustedes, especialmente en el caso americano, el América que habla español y portugués, se ha solido hablar mucho de las víctimas cuando las víctimas venían propiciadas por agentes del Estado autoritario. Y por cierto, yo soy partidario de que se hable. Y se hablaba de esas víctimas y se decía que el victimario tenía que ir a prisión. Y yo soy partidario de que vaya a prisión. Y que esas víctimas debían ser reparadas, efectivamente. Pero se suele hablar poco de las víctimas del terrorismo. Porque normalmente en los procesos de paz las víctimas del terrorismo suelen incomodar. Así que dense cuenta de esa curiosa extravagancia, digámoslo así. De las víctimas causadas por estados autoritarios hay que hablar y hay que repararlas, efectivamente así debe ser. De las víctimas causadas por grupos insurgentes de cualquier signo, provengan de la izquierda o de la derecha, frecuentemente hay que hablar poco. Lo cual ya nos plantea un problema tanto teórico como práctico al inicio.
Parece que el razonamiento aquí es más ideológico que técnico. Luego ya nos planteamos un problema si en los procesos de paz, al inicio, razonamos ideológicamente más que técnica y humanamente. ¿Por qué planteo esto? Porque el terrorismo, cuyo modelo, así está razonado, su modelo de poder le lleva a forzar siempre la negociación con un Estado, siempre olvida a las víctimas. Está razonado y ejecutado para hacer olvidar a las víctimas en los llamados procesos de paz. Los terroristas, los grupos terroristas, como hiciera un dios perverso, crean sus víctimas y al final las olvidan por necesidad, con premeditación. Porque sin ese olvido, sin ese segundo asesinato, sin ese postergarlas a las víctimas del espacio público, no sería posible lograr sus fines. De hecho, este proyecto del terrorista para él resulta muy sencillo, porque para su éxito cuenta con la ayuda de sus partidarios, que saben a qué está jugando el grupo terrorista. Y pongan las siglas que les dé la gana, porque por venga de la izquierda o de la derecha el razonamiento es siempre el mismo en un grupo terrorista cuando hablamos de víctimas. Es muy sencillo su proyecto, decía, porque cuenta con sus acólitos, pero también con un puñado de gente buena, de gente noble, de gente limpia, de gente de muy buena voluntad, que ustedes permítanme llamarlos por molestar, y yo me voy a incorporar también a ese grupo, un montón de gente de bondadosa ingenuidad que, como dice que lo importante es que no haya más muertos, porque lo importante es la paz a cualquier precio, hay que sellar cuanto antes la paz con el grupo que sea. Luego, de nuevo, empezamos a plantear un problema teórico-práctico en los procesos de paz. Si el terrorismo quiere forzar una negociación poniendo víctimas sobre la mesa y que éstas salgan fuera, hay gente de muy buena voluntad que, sin darse cuenta de que ese es el modelo de poder de los grupos terroristas, quiere anticipar, facilitar ese proceso, porque la paz es, decimos, lo único que importa y lo que tiene que primar. Por tanto, plantean que debe ponérsele fin al terrorismo o a la violencia, pero dense cuenta, no hablan de una violencia específica ejercida por un grupo con siglas, porque no hay terrorismo, hay grupos terroristas con siglas. Y ni siquiera hay grupos que matan, sino hombres y mujeres con nombres y apellidos que matan a hombres y mujeres con nombres y apellidos. No es ETA mata a un policía, sino un tío, un man, con nombres y apellidos que pertenece a ETA, que mata a un señor que es policía y que tiene nombres y apellidos. Ese intento del olvido es un mecanismo habitual del razonamiento de los grupos terroristas para forzar esas negociaciones con el Estado. Porque cuando vemos el terrorismo como un ente abstracto, informe, sin cuerpo, en el que hay un grupo que lleva a cabo una serie de cosas, en realidad lo que estamos haciendo es poner contra las cuerdas la razón política. Y el único sistema político que entiende de razón pura y dura normalmente es la democracia. Luego, cuando en una democracia ponemos contra las cuerdas a la razón política, aceptando la irracionalidad política de buena voluntad, lo solemos hacer así, que es la del modelo de poder de un grupo terrorista, la democracia, que es el sistema político de la razón y el que tiene muy claro que el poder no se toma con violencia, provenga de la izquierda o de la derecha, porque está pensado para contener la violencia, en ese momento a veces la irracionalidad política ocupa el espacio de la pura razón política. Y hay gente que con toda su buena voluntad se llena de ideas aparentemente justas, pero de falsa conciliación, que necesitan a veces apartar a las víctimas. Que, insisto, no son de izquierdas, ni de derechas, ni listos, ni tontos, ni pobres, ni ricos. Son puras víctimas. Cuando las bombas caen no saben a quién matan, o cuando alguien dispara a alguien, frecuentemente si alguien es, antes que de una ideología, un ser humano con todas las miserias y grandezas que tenemos todos los seres humanos. Por eso decía que para lograr esto hay que faltar a veces a la verdad. Por eso los terroristas a veces hablan continuamente de disminución de condenas, o de anulación automática de condenas, o de cualquier medida de gracia que un Estado se pueda sacar de la manga. Es decir, los terroristas nunca están dispuestos a reconocer que han sido terroristas, porque ni siquiera quieren asumir la propia culpa, que dense cuenta, asumir la culpa en democracia ni siquiera tiene sanción legal. La culpa no se sanciona legalmente en democracia, se sancionan otras cosas. Es decir, si los terroristas a veces ni siquiera asumen la culpa y la responsabilidad, que sería lo previo para algo que ni siquiera es legal, como una franca petición de perdón, que ahí sale la palabra perdón en el título, va a ser complicado pensar que buena parte de esos terroristas están movidos por la buena voluntad. Luego, dense cuenta de este planteamiento que a veces se crea y que nos plantea un problema tanto teórico como práctico al origen. Si usted ni siquiera quiere aceptar la responsabilidad y la culpa que dimana de todo ello,
Lo que está pidiendo en el fondo es unas desconcertantes medidas de gracia que no se pedirían nunca para cualquier otro ciudadano normal. Si usted no está siquiera dispuesto a reconocer que ha causado daño, ni siquiera delito, que se sanciona legalmente, sino que ha causado daño, en el fondo usted está reconociendo una concepción autoritaria de la existencia. El desprecio a los que no piensan como usted, porque el autoritario no es ese Estado, ese señor al que mata. El autoritario es usted, de la izquierda, de la derecha o de cualquier otro sitio. No el señor al que usted ha matado y que probablemente es inocente de un montón de cosas que le achaca. Luego, dense cuenta, cuando a veces nosotros de buena voluntad decimos, como partidarios de la paz a ultranza, que quizá hay que aceptar eso como pago necesario para evitar muertos futuros, lo que estamos diciendo es que el terrorismo ni siquiera es un delito, es una infracción. Porque si ese terrorista, del signo que sea, va a volver casi indemne a la sociedad, si a ese terrorista no se le va a exigir la ley que a cualquier ciudadano corriente se le exige cuando le incumple, estamos diciendo que el terrorismo, uno, es ventajoso. Al final el accionar terrorista es ventajoso. Y dos, resulta que se ha reído de la sociedad civil, se ha reído de los poderes públicos del Estado, especialmente el Poder Judicial, que aplica leyes que a todos nos afectan. Y tres, ha hecho que el terrorismo ni siquiera sea un delito leve, es una simple infracción, porque si no lleva aparejada una condena, se vuelve una simple infracción. Claro, cuando a veces se insiste además en que no hay que condenar al terrorismo con contundencia para que quienes lo llevan a cabo vuelvan a la sociedad y ya no maten más a futuro, ocurre un asunto grave, que es que hay que postular una verdad oficial. No intentar buscar la verdad con las complicaciones que siempre tiene, con los múltiples relatos y las interpretaciones que a veces encontramos, sino que nos hace falta una verdad oficial para poder justificar en una democracia el hecho de que unos señores que han violado la ley han convertido el terrorismo en una simple infracción. Para que eso sea admisible en un orden legal que sigue siendo legal y que a todos nos obliga, tenemos que escribir, que construir una verdad oficial. Es decir, hay que reescribir el pasado, con la gravedad que tiene reescribir el pasado en vez de aceptarlo, con lo doloroso y duro que suele ser el pasado. Que cada cual mire dentro, ¿verdad? Todos tenemos cosas en el pasado que no nos gustan, pero que hacen que seamos en parte lo que somos. Se trata de reescribir el pasado y se trata de construir un relato que recoja las convicciones y las ideas de los terroristas y de sus partidarios. E insisto, esa es la ambición de los terroristas. Antes de que den tiros, ya saben que este es el modelo de poder. No cogen un día las armas y a la buena de Dios después van construyendo. Su modelo de poder está previamente establecido y esa es la ambición de los terroristas. ¿Y qué ocurre? Que a esa elaboración a veces contribuyen o contribuimos los neutrales, los equidistantes, los ni con unos ni con otros, que en otro tipo de delitos no serían admisibles. Nadie en sus cabales sería neutral en una violación, entre una mujer violada y un violador. Sería una inmoralidad objetiva el ser neutral. Porque no hay neutralidades, hay veracidades en la vida. Neutral puede ser Suiza, pero no es neutral. Por tanto, se nos plantea un problema, insisto, tanto teórico como práctico, porque en realidad esa buena voluntad de buena parte de nosotros, que nos sumamos a ese barco con toda nuestra buena fe, sin percibir estos problemas teórico-prácticos de origen, lo que hace es integrar en el mundo normal la anormalidad del modelo de poder del terrorista. Necesitamos integrarla en la verdad oficial y reescribir el pasado en un relato que recoja las convicciones de los terroristas. ¿Y qué ocurre? Que estos comportamientos nuestros, a veces un poco cándidos, junto con los muy bien calculados movimientos de los terroristas, suelen llevar a lo que llamamos a veces los procesos de paz. E insisto, no piensen ustedes en Colombia, o piensen si quieren, piensen en un montón de procesos de paz, porque hacemos un razonamiento válido para esos fenómenos. Suelen llevar a esos procesos de paz. Y nuestro razonamiento suele ser el siguiente. Bueno, ¿por qué no confiar esta vez sí en quien dice que va a dejar de matar? ¿O cómo no esforzarnos en ver buena fe en esos grupos? ¿O no merece acaso correr la pena riesgos por un futuro pacífico? Porque con una idea muy nuestra, muy propia además de un pensamiento cristiano, aunque lo hayamos vuelto laico en la Ilustración, a veces solemos pensar que, con mucha fe, que si el ser humano tiene una naturaleza generosa y benevolente, aquel que esta vez sí va a dejar las armas, en verdad,
va a acabar dejándolas, va a modificar su comportamiento y va a integrarse como un ciudadano corriente y moliente, como todos nosotros, en ese orden político y democrático. Ahora, tengan en cuenta una cosa, las anteriores razones, todo esto tiene un efecto inmediato, que es anular la presencia pública de las víctimas. Si aceptamos esto, inmediatamente tenemos que aceptar que con este razonamiento nuestro anulamos la presencia pública de las víctimas, porque lo que hacemos con esta propaganda, en cierta medida, es decir lo siguiente: o estamos siendo injustos, o no hubo víctimas, o todos lo fueron. O no hubo victimarios, porque unos señores que vuelven a la sociedad normales, como todos nosotros, porque no han cometido delitos, sino una simple infracción, no son victimarios, por tanto no hay víctimas. O bien, todas las víctimas fueron iguales. Es decir, se razona como si los procesos de terrorismo fueran actos de guerra. Y son dos mecanismos completamente distintos de la violencia. Una cosa es la guerra, con sus variantes, total, generalizada, civil, híbrida, lo que fuera. Y otra cosa es el terrorismo, con sus variantes. Pero este razonamiento que estamos planteando iguala dos situaciones. Luego, en realidad, si estamos anulando la presencia pública de las víctimas, lo que tenemos que hacer es enviar a la víctima al basurero de la historia, a la escombrera. Hay que sacarla de la presencia pública, del espacio público, y el terrorista lo sabe. Y como el terrorista sabe que la batalla ideológica es mucho más importante que las bombas, porque para el terrorismo son mucho más importantes las ideas que las bombas, y sabe que el modelo democrático verdadero lo debilita muy mucho, tiene que acabar haciendo que otros acepten la impunidad, impidiendo que se exijan responsabilidades legales a los criminales. Sean quienes sean, del signo ideológico que sean, de izquierdas, de derechas, blancos, negros, da exactamente igual. Porque nosotros, los que somos más o menos demócratas, no nos preocupa ni el sexo de la gente, ni la edad de la gente, ni la clase social de la gente, ni la nación, ni el origen étnico, ni otros asuntos que son circunstanciales. Fíjense, para engordar la impunidad, normalmente los terroristas emplean palabras que nos gustan mucho, porque suelen hablar de paz, de concordia, de justicia, de reconocimiento, de cosas que a la mayoría de la gente le gustan. ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no cree en la concordia? ¿Quién no considera el reconocimiento? ¿Quién no ama la justicia o le parece necesaria? Todos nosotros lo hacemos, ¿no? Ahora bien, parece que quien se opone a este modelo de negociación acaba siendo amigo de la crispación. Es decir, un razonamiento que suele ser habitual es que los que consideran que los procesos de paz en su teoría y en su práctica reconocen no reconocen la legitimidad de las víctimas porque esa experiencia la tenemos acumulada en un montón de procesos de paz distintos, son los amigos de la crispación. Se lo digo por experiencia propia, porque a mí mismo cuando he planteado en muchos sitios, no mire, es que a ETA como grupo terrorista hay que perseguirlo. Sus causas serán las que sean, pero yo persigo delitos y si usted mata gente, pues se persigue al que mata gente. Me da igual que sea ETA por la libertad de Euskal Herria o por la sacrosanta unidad de la patria española. El problema es el mismo si usted mata gente. Luego le persigo exactamente igual, como Estado, ¿verdad? Lo que me ha ocurrido muchas veces es que decía, si usted no es partidario de llegar a procesos de paz con ETA, usted prolonga la violencia, por tanto usted es tan peligroso como el terrorista, porque lo que está haciendo es potenciar la crispación. Cuando se ponen en marcha frecuentemente estos procesos y se necesita negar la legitimidad de la presencia pública de las víctimas, porque entorpece a veces los procesos, se suele culpar al ciudadano o al teórico que se opone a esto como si fuera el crispador máximo. Es decir, la irracionalidad política en el orden de la razón política, que es la democracia, ocupa un preocupante espacio. Y es una enajenación grave por un motivo, porque hay mucha gente que se da cuenta. Pero es mejor no decirlo. No vaya a ser que al decirlo a uno le cuelguen un San Benito ideológico que no tiene. Porque a veces es mejor taparse los ojos para no ver una realidad que aceptar que la realidad que a uno personalmente le puede resultar muy cómoda, puede resultar muy incómoda precisamente para las víctimas, sobre las cuales ha recaído la injusticia máxima. Un señor a cuyos hijos le hacen volar por los aires. Una señora a la que le vuelan la cabeza, por cualesquiera motivos del signo que sean. Luego dense cuenta de este problema. A veces la sociedad civil, que suele ser menos valiente de lo que dice, que solemos ser a veces menos valiente de lo que decimos los que formamos parte de la sociedad civil, a veces nos mentimos a nosotros mismos y se plantea este problema. Es decir, si Orada
la libertad de pensamiento del ciudadano democrático. Y se orada también, en cierta medida, el ejercicio de libertad racional en que consiste la cotidianeidad en un orden democrático. Que nosotros criticamos en la acción del gobierno si está mal hecha, que quitamos al gobernante si lo hace mal, que no lo matamos ni nos sumamos a ciertos carros porque la razón democrática no puede aceptarlo. Es decir, todo esto está razonado para negar la existencia pública de las víctimas. Por lo que les decía antes, o porque nos agarramos a la ficción de que nunca existieron, o porque se equiparan las víctimas con quienes nunca lo fueron. Es decir, o no hubo inocentes asesinados, o todos los muertos lo fueron. Y dense cuenta ustedes de este grave error. Si por un casual, un señor que viola a una señora y la mata, fuera en el intento de ser detenido y se defendiera con un arma contra la policía, muerto en el acto de detención, es una lástima. Pero los dos muertos no son iguales. No se pueden igualar esos dos tipos de violencia, aunque en realidad sean una señora muerta y un señor muerto, porque la naturaleza de las violencias no tiene nada que ver. Porque si nosotros igualáramos esas violencias, estaríamos incurriendo en una enajenación política impropia del razonamiento democrático. Es decir, sería el reino de la irracionalidad política. Y el universo del terrorismo juega eso. O no hubo víctimas, o todos lo fueron, porque es su modelo de poder y es el procedimiento que se razona desde el inicio para forzar ciertos modelos de negociación con el Estado. Dense cuenta, para esto hace falta un lenguaje de una semántica modificada. Dominar el lenguaje es importante porque uno está modificando la realidad también. Y lo que ocurre es lo siguiente: como el terrorista no quiere tener culpa en esa generación del terror, intenta modificar el lenguaje con lenguaje adulterado y con actos adulterados. Es decir, se trata de salvaguardar la construcción de una historia oficial. Se trata de dar el respaldo a la escritura de una historia oficial, de unos hechos que no revisen el pasado y no permitan indagar en serio en él. Porque si no hay reescritura del pasado, no puede haber ningún tipo de verdad oficial. Si nosotros aceptamos estos postulados, al final, con buena voluntad, estamos mimando al terrorismo. Le estamos dejando ocupar parte del espacio público que no es público, que es estrictamente ciudadano. Porque ciudadano en una democracia es precisamente aquel que no se lía a tiros para conseguir ciertas cosas. Y aquel que defiende la seguridad jurídica, que es lo que permite un universo de libertad aceptable precisamente dentro del cumplimiento de la ley. Luego, dense cuenta de este proceso. Con los habituales procesos de paz, las víctimas tienen muchas dificultades para exigir justicia. Por no decir que apenas tienen la posibilidad de exigir justicia, porque la reclamación pone en duda la naturaleza del proceso. Y cuando a veces las víctimas siguen exigiendo justicia, e insisto, me da igual el color político, izquierdas o derechas, que cada vez me da más pavor en entrar en esas discusiones. Cuando exigen esa justicia, hay grupos que les cuelgan el San Benito de perpetuar la violencia. De usted no mata a víctima, pero usted impide la pacificación rápida e inmediata del conflicto. Cuando en realidad una víctima debiera ser, en principio, en cualquier situación, el destinatario primero de los intentos de reparar ese dolor, si de alguna forma es posible repararla. Quería llegar a este punto más teórico, por así decirlo, y más preocupante, que es el que quiero llegar ahora. En realidad, es fácil detectar estas contradicciones de las que yo estoy hablando si uno se pone a pensarla un poco. ¿Por qué? Porque dése cuenta de una cosa: en los procesos de paz siempre se dice que no tiene que haber vencedores ni vencidos. Pero claro, esto plantea un problema más o menos grave, porque cuando algunos grupos quieren sentarse a negociar con los gobiernos, siempre dicen que ellos están en situación de guerra. No se reconocen a sí mismos como terroristas. Hay un grupo de izquierda, de derecha, me da igual, y en el otro lado el Estado. Y normalmente cuando se sientan a negociar quieren que, además de mucha cobertura de prensa, para que esas cosas se vean en el extranjero, quieren también que haya una especie de tercero, un mediador, a ser posible internacional. Porque tiene que venir siempre un señor de fuera a mediar en estos conflictos. No vaya a ser que los de casa no sepan hacer las cosas, como si los de casa no supieran hacer las cosas. Luego, dense cuenta de una cuestión. Resulta que no tiene que haber vencedores ni vencidos en una situación que objetivamente no es de guerra, pero que estos grupos terroristas dicen que es de guerra. ¿Conocen ustedes alguna guerra en la que no haya vencedores ni vencidos? No las hay.
históricamente no las hay. Porque el único sistema de violencia organizada en el que siempre hay vencedores y vencidos es la guerra. Luego, si un grupo terrorista dice que está en guerra y pide que no haya vencedores ni vencidos, y nosotros los ingenuos buenos decimos, es verdad que no haya vencedores ni vencidos, incurrimos no en un defecto teórico, sino en un grave problema práctico, porque estamos reconociendo la legitimidad indirectamente del grupo terrorista. Si ustedes me dicen 3 o 4 guerras en las que no haya vencedores ni vencidos, acabamos de modificar la historia universal. Las pocas guerras en las que supuestamente se queda en tablas, como la del Yom Kippur, los egipcios dicen que la ganaron ellos y los israelíes que la ganaron ellos. Y nosotros, desde el punto de vista de la polemología, de la ciencia que estudia el conflicto, decimos en tablas, aproximadamente. Porque como no estamos involucrados, quedamos en tablas. Pero en las guerras siempre hay vencedores y vencidos. Luego es una grave contradicción decir que hay una guerra y que en el proceso de paz no tiene que haber vencedores ni vencidos, porque además en las guerras se produce otro fenómeno. Cuando uno vence, esa victoria te da derechos. No derechos legales, pero sí el clásico derecho de conquista que te permite imponer condiciones al vencido, porque le has vencido en el campo de batalla. Luego dense cuenta de esta contradicción preocupante, porque cuando además los terroristas matan gente, se produce en un tiempo histórico en el que no hay guerra. Hay cierto tipo de conflicto que polemológicamente no se puede llamar guerra. Si lo decimos así, o estamos equivocados o estamos mintiendo. Luego, en una situación de paz, no puede haber proceso de paz, porque en realidad este razonamiento sería para el tiempo de la guerra, en el que sí hay vencedores y vencidos. Pero cuando un grupo terrorista quiere que en tiempo de paz, al que fingidamente decimos que es de guerra, haya un proceso en el que todos salgan igualmente a la par, sin vencedores ni vencidos, los perjudicados directamente son, en primer lugar, las víctimas, y en segundo lugar, los ciudadanos de una democracia que ha traicionado sus principios morales y su derecho, y que quedan al albur de lo que a futuro pudiera ocurrir. Porque se puede plantear un problema muy grave. Suponiendo que a las víctimas se les pudiera reparar, lo cual suele ser dudoso, y luego hablaremos un poco de ese tema, si las víctimas se sienten injustamente tratadas, porque en el espacio público se cruzan a la par con sus victimarios, ¿qué hacemos si se organizan para exigir justicia a tiros? ¿Empezamos el proceso? Si las víctimas, por un casual, sintiéndose injustamente tratadas y agraviadas por la naturaleza injusta del proceso, se arman y a una causa legítima le añaden métodos ilegítimos, cuando pasen 20 años ese Estado menos democrático por lo que ha ocurrido, ¿se pone a negociar con las víctimas, ahora victimarios que matan a nueva gente? Se plantea un problema grave, que es el del cuento de nunca acabar, que en una democracia suele ser bastante complicado. Porque alguien podría decir, si la paz es lo que importa, con los nuevos victimarios que antes fueron víctimas, quizá cabría sentarse de nuevo a hablar. Y si la paz es lo que importa, miramos para otro lado y ponemos en marcha todo el proceso teórico-práctico de los procesos de paz que hemos experimentado en otras tierras, y es el cuento de nunca acabar. ¿Por qué planteo esto? Porque lo contrario de la guerra es la paz, pero lo contrario del terrorismo es la ley. La aplicación implacable e impecable de la ley. Es lo único que en temas de terrorismo ha ido funcionando en otros sitios, porque si no entramos en esa lógica perversa del terrorismo que está razonada de esta forma. Ahora bien, a veces se firman los acuerdos. Me da igual el país en el que sea. Y una vez que se firman los acuerdos, pues hay que acatarlos, porque se vuelven ley. Y en esa situación no hay más remedio que continuar, con las heridas pertinentes o impertinentes que una sociedad lleva y con las heridas no pertinentes pero siempre dolorosas que las víctimas directas o indirectas tienen. Es decir, lo que estoy diciendo ahora mismo es, después de hacer una crítica de la teoría y la práctica que tenemos de los procesos de paz, no ya en Colombia, sino en un montón de países del mundo en el siglo XX, e incluso en parte del siglo XXI, lo que decimos es que una vez que eso forma parte del estado de las cosas, son las cartas que nos han tocado en el reparto. Y ya no hay vuelta atrás. Como con las cosas que forman parte de nuestra historia. Con las cosas que yo a veces he visto de mi propia vida, que me hubiera gustado no hacer, y que forman parte de lo que soy. Y con esa herida, con ese pecado o con ese dolor, uno camina. Pues aquí es lo mismo. No tenemos más remedio que tirar para adelante porque no hay vuelta atrás. ¿Y qué podemos hacer quizá en esa situación? Pues una de las pocas cosas es contar la verdad
de lo ocurrido. No la verdad oficial que algunos quieren reescribir para que ese pasado justifique el presente, sino contar la verdad de lo ocurrido para que se sepa verdaderamente qué ha ocurrido, recuperando dos cosas: la memoria, para honrarla, aunque voy a criticar la memoria, y haciendo historia, como disciplina, como ciencia, como algo que los maestros enseñan y deben enseñar muy bien en la escuela, porque quizá esto es lo único que puede compensar un poquito la injusticia de los procesos de paz. Luego vamos a esa segunda parte de la conferencia. ¿Por qué insisto en esto? Porque dense cuenta de un problema. Siempre hablamos todos muchos de memoria porque la memoria nos encanta, pero la memoria tiene un problema muy grave, que es sagrada. Y sobre lo sagrado no hay ciencia. Lo sagrado se acepta o no se acepta, se acata o no se acata, pero no se puede poner en solfa o someter al escrutinio de la ciencia. Lo laico, aquello que sí se puede estudiar con cierta objetividad, aunque con mucha dificultad, es la historia. Y la historia sí está en el ámbito de lo laico, de lo nuestro. Por eso, cuando en los últimos decenios a veces la memoria se ha convertido si ustedes me permiten, en trending topic, ¿verdad? En trending topic de ciertas cuestiones, porque nos permite explorar distintos modos de construir el pasado, a veces nos metemos en problemas. Porque sobre lo sagrado no hay discusión. Es o no es. Lo aceptamos o no lo aceptamos. Sí hay discusión sobre lo laico, que es la historia. ¿Por qué digo esto? Porque todo el siglo XX, este siglo terrible, que algunos nacimos, casi todos los que estamos aquí nacimos en el siglo XX, por las edades que veo, precisamente tiene material suficiente para alentar esta materia memorial. Porque todo el siglo XX ha sido una historia bárbara de violación de derechos humanos y de, entiéndanme ustedes, gracias a ese salvajismo, protección y creación de los derechos humanos, que nos ha dado un material inmenso para este fortalecimiento de la memoria. Es decir, nos permite narrar la devastación del siglo. Nos permite narrar los quebrantos del siglo. Y se lo dice un europeo, porque cuando Europa a veces habla de sí misma como territorio de paz, y aquí ustedes hagan el esfuerzo de creerme, polemológicamente, ha sido la gran inventora de la forma más destructiva de guerra, que es el Bellum Romanum, la guerra europea. La guerra de destrucción y devastación es un invento europeo. El campo de concentración es un invento europeo. También los derechos humanos. También la igualdad ante la ley. También el ejercicio eficaz de las democracias. Con nuestras porquerías habituales, ¿verdad? Pero al mismo tiempo con ciertas ventajas que en un espacio político muy libre, que es desde Lisboa a Berlín, existen. De Lisboa a Berlín se creó el campo de concentración y de Lisboa a Berlín se ha creado también una defensa a veces y una protección muy garantista de la dignidad humana. Digo esto porque toda esa sucesión de horrores del siglo nos ha permitido cultivar la memoria. Y a veces como una especie de duelo, de arrepentimiento, de rememoración de las víctimas. Y si no tengan ustedes en cuenta todos los muchos ritos de perdón que nos hemos inventado, los museos, los aniversarios, todas estas cuestiones. Pero ¿cuál es el problema? Fíjense, que a veces esa adicción a la memoria, y de esto nos advertían ya en los años 90 los historiadores franceses, se puede volver neurasténica. Es decir, si pasamos de lo recordado al que recuerda, lo que puede ocurrir es que la memoria se dilata tanto que obstruye la indagación histórica. Si la memoria está a veces por encima de ese aspecto laico, que es el indagar con los menos prejuicios posibles qué ha ocurrido para entender en dónde estamos ahora y cómo hemos llegado aquí, se produce una neurastenia y una obstrucción, porque en realidad eso acaba creando un exceso de conformismo. Y el conformismo casi siempre lo que hace es obstaculizar nuestro propio juicio. Es más, puede producir un asunto que a mí me preocupa muchísimo, pensando ahora mismo en lo que ocurre en España o en otros sitios. La clásica divisoria del antagonismo político, de tú eres de izquierda, yo de derecha, de yo ahora soy de izquierda, tú de derecha, eso en realidad ha creado una nueva divisoria, que es la divisoria moral de los justos y los demás. Los míos, los justos, y el resto. Ni siquiera es la clásica diferencia democrática de el adversario, sino el enemigo. La divisoria política clásica, un antagonismo razonable en democracia, genera una divisoria moral preocupante y gravísima. Los justos, que siempre son los míos, y los demás, que por definición son siempre los injustos. De forma que ocurre lo siguiente: cuando se razona así y nos obsesionamos con la memoria, entonces tenemos que ir necesariamente a la reparación, a la judicialización y a la internacionalización de la memoria. A que venga un tercero a decirme qué me pasó.
Es decir, no basta la toma de conciencia, sino hace falta una reparación moral, siempre. Y hace falta, dicen unos cuantos, una reparación jurídica y económica, de forma que se entra, y los maestros de historia lo van a entender muy bien, en algo preocupante. Se judicializa el pasado. Y el pasado no se puede judicializar porque los culpables ya están muertos. O los hechos no se pueden judicializar porque no son susceptibles los hechos de ir llevados, esposados ante un tribunal. Es decir, la obsesión de la memoria nos vuelve a veces neurasténicos y obstruye el pasado por ese intento de acabar judicializándolo. Dice Todorov, que a mí me gusta mucho este señor, ¿no?, en un opúsculo que tiene muy conocido sobre los abusos de la memoria, que decía que los europeos, y especialmente los franceses, a fines del milenio pasado, estaban obsesionados con un culto a la memoria. Y dense cuenta de lo que decía, que me parece capital, y podemos traerlo, si quieren ustedes, a Colombia o cualquier otro sitio. En realidad, ¿saben ustedes por qué hacen eso? Dice Todorov, para desentendernos del presente. Porque si judicializo el pasado, en realidad me desentiendo del presente, y uno no se puede desentender de la actualidad porque es la vida misma. Porque es lo que está ocurriendo a las 7:15 de la tarde, hoy, un miércoles de octubre, en Medellín. La judicialización del pasado, la reparación a través de la memoria de hechos históricos y sus abusos, nos lleva a desentendernos del presente, que es en donde vivimos, nos guste o no nos guste. Porque toda memoria, todo intento de recordar de una forma subjetiva ese pasado, es una pobre guía que los lleva a entenderlo. Pobre guía, especialmente si son los políticos, aunque entre los políticos hay gente de todo tipo, buena y mala, ¿verdad?, porque son humanos como nosotros. Pobre guía, sobre todo si son los políticos, cuando en sus iniciativas de uso público del pasado intentan construir un presente del que se desentienden. Una reacción habitual, y esto lo hicieron los franceses, y es una tesis que, por cierto, yo comparto, es cuando muchos historiadores dijeron que todas las leyes de memoria, ellos hablaban de les lois de mémoire, todos los artículos deben ser eliminados. Y cuando algunos decían, ¿pero por qué tenemos que eliminar todas las leyes de memoria?, decían una cosa muy clara. Porque si un gobernante intenta imponer una verdad oficial sobre el pasado, está mintiendo. Si un gobernante te obliga a decir cuál es la verdad oficial, no el historiador, que después de años de investigación, mal que bien, averigua algo, sino si un gobernante crea una ley oficial para ver cuál es la verdad oficial, eso no es propio de un régimen democrático. Y creo que este razonamiento de algunos historiadores franceses es cierto, por un motivo sencillo, porque la historia no es la moral, y la historia no es la religión, y la historia no es esclava de la actualidad, y la historia no es la memoria, y la historia no es un objeto jurídico. La historia es otra cosa. Al igual que no puede haber una historia de las mujeres, o de los homosexuales, o de los afroamericanos, o de los profesores de 40 y tantos años que están dando una conferencia, porque eso no es la historia. La historia es un proyecto compartido que intenta explicar la actualidad para ver cómo nos proyectamos, no una parcelación de sectores concretos que están intentando construir un pasado a su favor. Luego, una historia estrictamente de grupos parciales ha dejado de ser historia. Ha dejado de ser el gran proyecto ilustrado que permite entendernos a veces como naciones y frecuentemente como humanidad. No como los profesores españoles que son del norte de España pero viven en el sur, o como los colombianos de un territorio, o como una sección específica, porque eso ha creado una ruptura de un espacio común y es un retorno a una identidad de clase, de nación, que ya no tiene mucho sentido, o que nos falsea en cierta medida. Es decir, una historia en la que cada grupo parece desempeñar un papel esencial, cuando a veces los papeles esenciales los hacemos construidos entre todos. Luego, dense cuenta de este problema de la memoria, de la obstrucción que genera cuando se intenta judicializar el pasado para desentenderse del presente, porque del presente, como de la propia vida, no se puede uno desentender. Uno no se desentiende de sus errores, o de sus arrugas, o de sus debilidades, o de sus fortalezas, porque van con nosotros a donde vamos. Insisto en esto, porque cuando antes la historia trataba de contar el pasado para ver cómo transformábamos el futuro, que era un pensamiento muy de la izquierda, traído de la Ilustración además, en realidad nos planteábamos qué mundo había que construir. Hablábamos del futuro. La historia la estudiamos para ver cómo nos proyectamos al futuro, a ser posible mejor. Pero ahora los debates en los procesos de paz frecuentemente hablan del pasado. Pero no dicen vamos a estudiar qué ha ocurrido, sino qué memoria tenemos que cultivar. ¿Qué tipo de memoria tenemos que cultivar?
O decimos frecuentemente también qué tipo de justicia debemos impartir. O decimos también qué acontecimientos debemos recordar y cuáles no. Como a veces hacemos con nuestra vida individual, cuando uno quiere olvidar aquello de sí que no le gusta. O también a veces dicen qué discurso público hay que institucionalizar, o qué memoria oficial tenemos que compartir, o en qué relato del ayer fundamentamos las instituciones de hoy. Porque eso no es historia. Porque eso es una traición a la realidad. Porque eso es un uso interesado del pasado, como cuando uno en ocasiones, para ser interesante, le cuenta a una señora o un señor en un bar aquella mejor parte de sí misma que frecuentemente es falsa. Porque es tan parcial, tan sesgada, tiene que ver tan poco con lo que uno es, que en realidad es falsa. Luego, dense cuenta de estos problemas que estamos planteando de la memoria. Si las instituciones y su legitimidad de hoy intentamos construirlas en una memoria concreta del ayer, judicializamos el pasado porque no queremos entender el presente. Es decir, no tenemos una política transformadora hacia el futuro. Especialmente, y si quieren ustedes tráiganselo esto a casa, porque yo ahora mismo lo estoy pensando en la mía, en mi España y en mi País Vasco en el que nací, en aquellos tiempos duros de ETA. A veces, si la memoria de unos excluye o silencia o vuelve invisible la de otros, no solo es que no sea historia, sino que es una ficción y un intento falaz de negar al contrario. Si mi memoria excluye la del otro, no tiene por qué ser como la del otro, porque yo solo puedo recordar mi propia experiencia, no puedo recordar la experiencia de otros. Entonces lo que hacemos es la imposibilidad de tener un mundo compartido. Porque mi memoria, con su voluntad excluyente, impide que el otro pueda siquiera no ya coexistir, sino convivir en el espacio público, es decir, ocupar un lugar visible, como por ejemplo tendría una víctima, cuya ideología no es exactamente igual. Y recuerdo ahora mismo una frase de Francisco Ayala, cuando decía que ningún hombre puede recordar aquello que no ha vivido. Y además nadie recuerda un suceso. Cada uno recuerda su experiencia del suceso. Mi simple experiencia del suceso es la mía, no es el suceso puramente. Por tanto, sobre mi memoria no puedo construir una memoria. No puedo construir un proyecto compartido que nos permita ir a futuro. Por eso frecuentemente las memorias están impregnadas de ideología. Por eso los intentos a veces de mucha gente de muy buena voluntad, cuando hablamos de hagamos una memoria histórica, se nos olvida que la memoria, al estar en el ámbito de lo sagrado, no puede ser interpretada historiográficamente. Y en la memoria es un ejercicio individual, subjetivo. Yo solo recuerdo lo que he vivido, mi propia experiencia. Por tanto, no puedo hacer una memoria histórica. Puedo hacer la memoria histórica de Pedro Rivas, no la memoria de los españoles o los que padecieron persecución de ETA. Eso no puede existir. Porque frecuentemente eso que llamamos memoria histórica, si no es una metáfora, es ideología. Si no es como Peter Novick llamaba una metáfora, es una ideología. Porque en realidad las memorias solo pueden funcionar bien en sociedades que no son abiertas. Pero como ya dijo claro Popper, una sociedad abierta, las nuestras, las democráticas, en las que los que somos muy distintos cabemos todos, y así tiene que ser, que los muy diversos, incluso los antagónicos, podamos caber, no puede organizarse sobre la base de una memoria compartida. Entre otras cosas porque las memorias suelen intentar reforzar una identidad de grupo, de clase, de nación, y al historiador la memoria le importa para ver con qué fin se construye la memoria. No los hechos en los que esa memoria se basa, sino por qué se construye esa memoria. ¿Quién la construye? ¿Por qué ahora y con qué objeto? Porque eso también nos da pistas, en cierta medida, para la indagación histórica, para intentar construir, en la medida de lo posible, no la verdad oficial, sino la verdad a la que, humilde, humanamente, tenemos que intentar ir construyendo a veces entre todos. Insisto en esta idea porque me preocupa notablemente. ¿Y por qué me preocupa notablemente? Porque a veces el legislador se mete. ¿Y al legislador podemos pedirle algo al respecto? Sí. Podemos pedirle que no es su misión implantar una memoria colectiva. No es su misión. La tarea del legislador es legislar para la convivencia y para el buen vivir de todos, no para que se implante una memoria oficial, una verdad oficial. Pero tampoco podemos negarle una cosa, que tiene la posibilidad el legislador y el deber de legislar, eso sí, sobre reparación de crímenes. Si es deber del legislador organizar una legislación sobre reparación de crímenes y sobre el reconocimiento de víctimas, e insisto, de todas las víctimas.
guapos, feos, pobres, ricos, de izquierda, de derecha, lo que sea. Sí es misión legislar sobre la reparación de todas las víctimas. Porque una cosa es legislar y otra enredarse en los usos políticos de la historia, que es lo que a veces le gusta al legislador. Ahora bien, cuando se legisla sobre todas las víctimas, esa ley no puede ser para honrar y reparar la memoria de unas víctimas y para ocultar la muerte de otras. Porque eso suele ser lo que llama la polemología factor belígeno. Acabaremos de nuevo matándonos. Luego, si usted honra a unas víctimas y deshonra la de otros, o usted no deshonra pero oculta, si usted reescribe el pasado falazmente, al final vamos a tener un problema. ¿Estoy diciendo que en una democracia tiene que haber una sola versión? No. Porque al igual que hay pluralidad de discursos, puede haber pluralidad de relatos. Sobre ETA hay muchas visiones, algunas más sensatas que otras, pero hay muchas. Y de las que son legítimas, digámoslo así, las pacíficas, hay visiones distintas. Y un legislador no puede impedir esa pluralidad de relatos porque no puede impedir una pluralidad de memorias. Sobre todo si uno recuerda su experiencia del suceso y eso construye su propia memoria. Ahora bien, el legislador sí puede impedir, en cierta medida, que una interpretación silencio manipule. Porque al final lo que hago es memoria de mi gente, pero no memoria de todos. Pero insisto, la memoria es sagrada y no es historia. Se puede interpretar de modo diferente las violencias, y ahora si quieren ustedes sí lo bajan al asunto colombiano, lo que ustedes quieran. Pero lo que nunca se puede negar, ni ocultar, ni siquiera bajo eufemismos, es que algo no existió. Porque si se intenta negar que algo existió, eso volverá a aparecer. Y si uno no quiere entrar en ciertos temas porque son incómodos, porque crean dificultades, pues parece que uno razona no como un adulto, sino como un niño. ¿Cuántas dificultades tienen ustedes en su vida diaria en las que uno tiene que entrar, quiera o no? Frecuentemente. Y conforme se van sumando años y experiencias a la vida, más dificultades y más temas espinosos hay. Por tanto, la obsesión con no entrar en temas delicados, no vaya a ser qué van a pensar de mí, qué es lo que va a ocurrir, en el fondo acaba creando otros problemas más graves. Y esos problemas más graves es que simplemente estamos reescribiendo el pasado y falseando el futuro que vamos a construir. O sea, al final esa idea de Orwell de quién controla el pasado sigue siendo capital, porque quien controla el pasado y conquista el presente tiene la hegemonía. Y una sociedad democrática frecuentemente intenta mermar las hegemonías para que todos tengamos cabida, porque la memoria no puede ser un arma para ganar en el presente las batallas perdidas en el pasado. De lo que estoy hablando, señoras, señores, es que la historia la escriben los vencedores y los perdedores. A veces el perdedor se obstina en escribir la historia reescribiendo el pasado para ganar en el presente lo que perdió. Y eso acaba siendo tan traicionero, tan preocupante, como cuando el vencedor silencia al vencido en la historia, porque en las guerras hay vencedores y vencidos. Luego, la historia la escriben los vencedores y a veces también los perdedores. Si no hacemos esta labor, creo yo, de construir la historia, con apasionamiento por la verdad y cierto desapasionamiento ideológico, que a mí cada vez me parece más importante, nos puede pasar lo que le ocurrió a Adorno en una carta que le escribió a Thomas Mann en el año 49, y permítanme que les lea una frase porque me parece capital. En un viaje por esa Alemania devastada, 4 años después de la guerra, le dice lo siguiente Adorno a Mann. Dice, mira, Thomas, la culpa innombrable va en cierto modo desvaneciéndose hasta perder toda sustancia. Cruda manifestación de ello es el hecho de que yo todavía no me haya encontrado a ningún nazi. Y no lo digo solo en el sentido irónico de que ninguno confiesa haberlo sido, sino en el mucho más siniestro de que todos creen que no lo fueron. Reprimen completamente el recuerdo. No me encuentro a ningún nazi, pero no porque me mientan, sino porque ya nadie se acuerda de qué fue. Reprimen completamente el recuerdo. La historia no es un destino, ni tiene la culpa de nada, ni la tienen las culturas, ni las tradiciones, y si me apuran a veces ni las ideologías sensatas, los extremismos a veces sí. La culpa la tienen los individuos, con nombres y apellidos. Por eso a veces en una sociedad en la que ha habido terrorismo, o guerras, cuando ha habido guerras, pero estábamos hablando de otra cosa, la reconciliación no se logra sin verdad. Yo estuve siendo profesor 15 años en Salamanca y cuando iba a la universidad veía en la casa de Unamuno una frase
de don Miguel que decía: mi divisa es antes la verdad que la paz. Durante años tuve dudas de que eso fuera cierto, pero después de ver cosas por el mundo, en sitios delicados, cada vez tengo más cierto que tu divisa tiene que ser antes la verdad que la paz, porque si no, esa paz que tienes es ficticia. O sea, la reconciliación no se logra si no hay verdad, y puede que no se logre sin perdón, pero el perdón no se le puede exigir a las víctimas, porque eso ya entra incluso en el plano de lo divino. Se le puede pedir que acate la ley, pero no el perdón. ¿De qué estoy hablando para acabar ya y cumplir el tiempo que me habían dicho que utilizara? Que para que haya cierta sanación, o así lo creemos después de las experiencias que tenemos en otras situaciones, hay que recobrar la distancia que separa el pasado del presente, es decir, distinguir mito y realidad. Distinguir qué es verdad y qué no lo es, para separar pasado del presente. ¿Por qué? Porque el mito se obsesiona con prolongar el pasado en el presente, con traer el pasado a un presente en el que estamos viviendo ahora mismo, y frecuentemente por necesidad de consuelo. Pero si uno prolonga el pasado en el presente, las heridas no cierran jamás. Y uno se encuentra con Serbia y Bosnia, en el que los nietos acaban siendo culpables de los pecados de los abuelos. Y matamos al nieto por lo que hizo el abuelo. Luego, si uno no separa el pasado del presente, si no se obsesiona con encontrar la verdad, llegamos a una situación muy preocupante, porque despertar históricamente a veces significa distinguir qué es verdad de lo que nos gustaría que lo fuera. Como a uno le gustaría que en su vida personal fuera verdad, a veces no lo que es, sino el tipo de hombre que le habría gustado ser, y no esta limitada humanidad que todos tenemos. A mi entender, esta es una de las pocas maneras que tenemos, incruenta siempre, de saldar las cuentas con el pasado. Y aquí, 7:30, cierro la conferencia. Muchas gracias por haberme soportado. Muchas gracias al profesor Pedro Rivas. Ahora viene el espacio de preguntas. Entonces, maestros, si tienen alguna inquietud nos cuentan y nosotros acercamos el micrófono. Buenas noches para todos. Profesor, muchas gracias por su presencia. Espero que se haya sentido complacido acá. ¿Se había venido ya a Colombia? Vine por vez primera en 2006, precisamente a Medellín. La última vez en Medellín fue hace 3 años. Ya otros asuntos me han llevado a Bogotá, a la capital. Pero sí, el país que más amo, no se lo negaré, es España. Lo que quede de ella a mi vuelta, créanme que estoy preocupado con eso. Y el segundo es Colombia. No lo digo porque sí, porque suene bien. Si esto fuera Serbia, diría el segundo país que más amo es Colombia. Y es que me siento muy cómodo en este país. Y más en Medellín, porque la gente es afable. Porque me hacen preguntas como estas, por ejemplo, ¿verdad? En Bogotá a veces pregunto una dirección y no me responden. Me miran como diciendo, este me va a saltar cualquier historia. Muy bien. Así que estoy cómodo, sí. Yo soy Lina María González, soy agente educativa voluntaria en salud en la comunidad. Quiero citarle algo que incluso lo escribí, porque me mueve mucho el sentimiento, lo que usted dice, me aprecio mucho y todavía estoy con este tema. Y dice así: existen unos casos de víctimas que no han sido reconocidos como víctimas y por lo tanto no han recibido la reparación. Se trata de los huérfanos y viudas por las guerras internas y locales, las focalizadas dentro de la ciudad por causa de los grupos armados como el sicariato y el problema del narcotráfico que tanto nos afecta. Yo, Lina María, soy un ejemplo personal de lo que cito. Me encuentro en desacuerdo porque he luchado mucho y he sido excluida de esta reparación. Desde hace muchos años no la logré por un motivo que tiene la norma de Colombia: haber denunciado en fecha extemporánea. Yo no he podido comprender este motivo, ya fui a los tribunales y esto realmente no atiende la necesidad de la víctima. Es decir, que se une al drama de la víctima el abandono de parte de la responsabilidad estatal, negándole a la víctima un derecho, como si la muerte del paciente fallecido fuera un negocio que caducara sí o no se denuncia. Por lo tanto, esto podríamos no sé hasta dónde llevarlo por medio de los derechos humanos. Finalmente, la última recomendación del asesor jurídico fue demanda la ley. Y cuando lo consulté me dijeron, te puede salir más costoso que la misma indemnización. Hasta ahí ese silencio. ¿Usted qué opina de este tema? Y muchas gracias.
no quería hablar de temas internos. Si me pone usted en un aprieto, pero le voy a responder. Para usted es una faena innegable, porque además lo que le ha dicho el asesor es cierto. Si usted demanda la ley, si usted pelea contra el Estado, pues no le diré que tiene todas las de perder, pero casi todas las de perder. Y que probablemente, incluso en que los tribunales fallaran a su favor, el coste económico sería muchísimo mayor que la reparación que le diera el Estado. Ahora bien, a veces una víctima no busca una reparación económica, busca cierta reparación moral o cierta satisfacción moral. Sin entrar en su dolor, porque yo no puedo entrar, porque usted me lo tendría que comentar y transmitírmelo y así lo podría entender, es normal que los estados pongan límites. ¿Por qué? Porque en esa intención de intentar sanar en un tiempo prudencial esas heridas del pasado, las heridas colectivas, no las individuales, esas no sanan, las heridas de nación, se trata de delimitar un espacio temporal para avanzar, para mirar hacia adelante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos espacios de nación siempre son reducidos para la víctima. Es decir, cuando alguien dice, mire, es que yo no he podido reunir la documentación, mire, es que yo estaba en el extranjero, mire, es que yo hasta que... Al final se encuentra con esa gran maquinaria, con ese leviatán, que es el Estado democrático también, no ya el autoritario, en el cual encuentra siempre o casi siempre desprotección. Porque, entre otras cosas, lo único que han encontrado los estados a veces es que el dinero no sana, pero facilita la reintegración de esa víctima en sociedad, o el reconocimiento público. Y el reconocimiento público a veces solamente se puede hacer cuando ha pasado mucho tiempo y cuando el conflicto no ha sido interno. Willy Brandt se puede poner de rodillas ante el monumento al Holocausto y pedir perdón a futuro por los crímenes cometidos por los nazis contra los judíos. Pero piense usted en un asunto interno, en el que las heridas están completamente abiertas y todo hondísimamente ideologizado. Pues usted probablemente, y disculpe que sea agorero, pero franco a mi entender, tendrá que apechugar con esa situación. No habrá otra posible solución. Porque algo que no he dicho, porque no había tiempo y esperaba dejarlo para estas cuestiones, porque tampoco lo tenemos claro los que trabajamos sobre esto, porque no hay un caso único, es que además de la necesaria verdad, es qué dosis de olvido hace falta para avanzar. Y le pongo un ejemplo que probablemente todos conocemos, como en las parejas. Que estos días no hago más que poner ese ejemplo porque al estar entre adultos todos hemos tenido, tendremos parejas y esa experiencia la tenemos. Cuando en las parejas la vida no es armónica, que suele ser lo normal, ¿verdad? Hay momentos de armonía y momentos de quebranto. A veces tienes que olvidar cosas o la otra parte tiene que olvidar cosas para que no estén en el presente. Un enfrentamiento, una infidelidad, un descubrimiento tardío de algo. Si nuestra propia naturaleza humana tan falible, tan fallida, nos lleva a veces a hacer cosas de ese estilo. Y el planteamiento es qué dosis de recuerdo y qué dosis de olvido, a pesar del perdón, necesito para poder seguir avanzando. Lo mismo ocurre con las naciones. La verdad permanente es insoportable. Insoportable. Cuando a veces en ciertos viajes me tocaba estar en algunas zonas del mundo, y cuento una anécdota que ayer creo que le comenté a la doctora Marisabel, no sé si fue a Caterín. Recuerdo que una señora en Srebrenica, acuérdense ustedes de Srebrenica, las matanzas que hicieron los paramilitares serbios, y en aquel caso había militares serbios en una población bosnia. Estaban las tropas de la ONU, tropas holandesas, protegiendo el perímetro. Yo estuve viendo después aquel perímetro y era difícil protegerlo. Y Mladic le dice a los holandeses, quítate o te mato. Porque como eres la ONU y no tienes un mandato armado, como no puedes usar la fuerza salvo en tu propia defensa, una de dos, o te quitas porque no puedes defender a la población o te mato. Y con gran vergüenza hay una foto aterradora del general holandés con una cara de circunstancias terrible brindando con Mladic, los holandeses se retiran. Y en Srebrenica hay 8.000 muertos, casi todos cristianos, hay algún cristianos, casi todos musulmanes, hay algún cristiano y algún judío enterrado. Estaba yo por allá trabajando con un compañero con el que suelo trabajar y una señora me dice, ¿ves ese tío, ese man, que debía tener la edad que yo tengo ahora, 40 y tantos años? Dice, hace 20 fue el que mató a mis hijos y ahora era miembro de la policía. Como había estado antes en las milicias, en los paramilitares y tenía experiencia del uso de la fuerza, al final acaba integrándose en la milicia legítima.
cuando yo le decía a esa señora, ¿y usted cómo lo vive? Porque a lo mejor cualquier otro le habría dado bala al sujeto. Dice, bueno, yo no puedo darle bala, pues soy una señora mayor. El cuerpo me lo pide, pero no puedo hacerlo. Pero al mismo tiempo es que si lo hago y abrimos la veda de la venganza, si las víctimas somos victimarios, reabrimos todo el proceso. Así que lo que intento es olvidar. Es una anécdota, pero que es un ejemplo de cómo a veces los estados tienen que equilibrar la verdad y el recuerdo para mirarnos a la cara y saber qué fuimos y qué hicimos cada cual y aceptar con la humildad de los adultos las cosas que hacemos mal, pero al mismo tiempo hay que olvidar. Y para eso no hay recetas. Porque para eso sí que no hay un modelo universal, sino hay una receta nacional. Al igual que no tenemos mapas para vivir, tenemos un candil que nos va alumbrando por el camino, no tenemos mapas a veces para las guerras y los procesos de paz. Sí sabemos que después de una guerra puede haber un proceso de paz, no en los casos de terrorismo, aunque a veces los aceptemos. Pero esa ecuación no sabemos cómo llevarla a cabo. Lo que se espera, y permíteme que vuelva a hablar con franqueza a lo bruto, es que cuando pase el tiempo, la sociedad ya no se acuerda y la víctima tampoco. O sus hijos no se acuerden. Como suele ocurrir a veces, o como me he encontrado los chavales, qué harto estoy de las historias de violencia que me cuenta mi madre. Ya es que tu madre la vivió, hijo. Es que tu madre fue violada. Es que tu madre fue torturada. Y por supuesto que te lo cuenta y a veces quiere descargarlo. Que a ti encima te incomode habla de tu inmadurez o de tu imbecilidad. Pero a veces los estados también razonan sobre esa base. Pasarán 20 años, pasarán 30 y habremos cerrado por una mezcla de verdad y olvido las heridas. Y aquí paz y después gloria. No sé si le he respondido. Muy buenas noches, doctor Pedro. En su intervención me retumbaba el eco de esa cita de Milan Kundera que dice que la lucha del hombre contra el Estado es la lucha de la memoria contra el olvido. Yo tengo una inquietud muy puntual y que tiene que ver con nuestro contexto colombiano, a propósito de lo que es un tema de verdad y un tema de víctimas en el marco pues, del conflicto interno que hemos vivido acá en el país, y tiene que ver con lo siguiente. En el punto número 5 del acuerdo final, el acuerdo que finalmente fue refrendado por el Congreso y que en ese momento se está implementando en el Congreso, ese componente en ese momento incluso está reglamentando todo el marco legal de la Jurisdicción Especial para la Paz, que va a ser toda la estructura jurídica que va a sustentar el modelo de justicia que se acordó con las FARC en La Habana, y parte de un principio muy particular que es el de verdad. Según la JEP, el grado de verdad va a determinar la sanción reparadora y restaurativa que va a cumplir el máximo responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, que bajo ninguna circunstancia pueden ser indultados o amnistiados. Surge la siguiente inquietud: ¿cómo entender ese grado alto de verdad que se puede construir en una jurisdicción que se diseñó exclusivamente con la idea de salir de un conflicto, cuando nunca en el país hemos conocido la historia de la contraparte, que ahora deja las armas, se convierte en un movimiento político legal y que ahora va a contrastar una verdad que posiblemente ha sido oficial para muchos en este país y que ellos van a contar como lo que ellos vivieron en el marco del conflicto y que nunca habían tenido la posibilidad o la oportunidad de contrastar. Entonces se plantea que fue un modelo de justicia transicional que en todo momento respetó a las víctimas. En eso se comenta de que el acuerdo que se suscribió con las FARC acá en Colombia es único en el mundo, porque las víctimas fueron el centro de la negociación. Hubo diferentes comités de víctimas que viajaron a La Habana, y cuando uno lee con detalle el punto número 5 del acuerdo, uno se da cuenta de que hay una participación permanente de las víctimas, al menos en el papel, como se plantea en el acuerdo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo entender la tensión entre lo que es ser víctima del conflicto en un país donde de alguna u otra forma todos hemos sido victimizados por ese conflicto, independiente de que seamos muy urbanos como ciudadanos, y entender que se va a construir un relato de verdad en medio de una sociedad profundamente polarizada por esto? Es un detalle muy interesante. Los excomandantes de las FARC, que son los que de alguna u otra forma van a estar en ese modelo de justicia transicional, van a tener elegibilidad política de facto. Independiente de la sanción que tengan en el marco de justicia transicional de la JEP, ellos van a tener elegibilidad política automáticamente. Obviamente no van a poder ser indultados ni amnistiados, van a tener que pagar una función reparadora y restaurativa, pero a la par pueden aspirar a una alcaldía, a un consejo, o pueden llegar al Congreso. ¿Cómo entender esto? Ver el victimario de un grupo que realmente fue muy violento en la historia de este país,
ocupando un cargo de esta representatividad. Es decir, ¿cuál sería la sanción social o moral que se podría tener ante un movimiento político que posiblemente un acto que es de arrogancia por parte de ellos, porque se ha planteado que los comandantes actuales, los excomandantes son los que van a ocupar esas posiciones en el Congreso colombiano? Es decir, ¿cómo entender esa tensión como sociedad? De ver el victimario que a la par que está comentando la verdad, que a la par que está cumpliendo una función reparadora y restaurativa, que es reparar a las víctimas en el marco del conflicto, también está ocupando un cargo de representatividad política. Es una tensión muy delicada y yo creo que eso tiene que ver mucho con la polarización que actualmente estamos viendo en el país, y creo que usted tiene como elementos como para hacer un análisis muy concreto sobre eso. Gracias. Yo le invitaría a que se sentara aquí conmigo, porque tiene un conocimiento hondo de ese tema. Pues mire, le voy a ser muy franco, yo no lo entiendo. Y desde el punto de vista de la teoría y la experiencia democrática no se entiende. Otra cosa es que lo hagamos de necesidad virtud. Otra cosa es que quizá en unos pactos, en algunos asuntos muy generosos, haya que acatarlos porque sean ley, y como me dijeron algunos organismos que en este país combatían a esos grupos, quizá dentro de las instituciones, moderados y civilizados, podamos tener control de sus movimientos. Sería el único entendimiento pragmático, pero no hay un entendimiento teórico, porque eso no ha existido en ningún otro sitio. Porque lo que usted plantea es una tensión ilógica, ¿eh? O sea, recuerdo además, tratando este tema en otro país, en un foro en el que había víctimas colombianas, el mayor problema que veían era este tema. O sea, usted se presenta a las elecciones y si no tiene respaldo, no tiene un asiento en las Cortes, en el Parlamento, las Cortes en el caso español. Pero si usted pertenece a cierto grupo, puede tener un asiento en el poder legislativo. Eso es de una, no llamémosle ya generosidad, sino de una dejación de responsabilidades en un orden democrático que solo se puede entender si verdaderamente se piensa que dentro de las instituciones el control que se ejerce lo anula. E insisto, cámbienle las siglas, izquierda, derecha, me da igual. Cuesta mucho entenderlo. Cuando yo planteo este tema con gente que se dedica a estas experiencias, la duda es la misma que tiene usted, exactamente la misma. Porque en esa reescritura del pasado compartido, pues probablemente vaya a ocurrir lo mismo que ocurre en las guerras civiles, sin que lo que haya ocurrido en Colombia haya sido una guerra civil, aunque haya gente que le dé esa definición, pero polemológicamente no es precisa, no es correcta. Harán falta 3 generaciones, como en España con la guerra civil. Hasta que no pasan 3 generaciones, las emociones siguen tan vivas y las heridas siguen tan abiertas, porque no es como una cicatriz que te duele, pero notas que está sanada tu cicatriz, sino que es una herida que no acaba de repararse. Necesitarán probablemente pasar 3 generaciones. ¿Cuál es el riesgo? Pues que como en España, a 3 generaciones de la guerra civil, haya una generación muy joven, más joven incluso que la mía, que ha querido reescribir la historia incluso de la guerra civil y de la transición, involucionando en vez de evolucionando. Ese sería un riesgo que se puede correr en este país, como se ha corrido en otros países. Pero a la pregunta fundamental, yo no sabría responderle porque no entiendo tampoco ese razonamiento. Me cuesta, lo acepto, lo acato al ser orden legal, pero no le veo una lógica democrática. Lo veo un exceso, es una opinión personal, de generosidad y de buena fe. Buenas noches, mi nombre es Luz Marina Álvarez y hago parte de la institución educativa Cristóbal Colón. Mire, yo como colombiana veo el conflicto y veo que esto que estamos viviendo es parte del conflicto y la solución. Yo como profesora trato de educar a mis muchachos en los derechos humanos y yo como ciudadana no he visto a esa guerrilla de ahora como ciudadana colombiana, o sea, no los veo como ciudadanos. Ahorita nos dicen son ciudadanos colombianos y tienen derechos. Entonces, pareciera, ¿sí?, que mis derechos están desapareciendo frente a los derechos de ellos. Yo, ¿cómo hago para educar a mis chicos en derechos humanos cuando se ve ese conflicto? Yo tengo que ir a poner una tutela para pañales para mi mamá, ¿sí? Y ellos en este momento están consiguiendo otros derechos que parece que fueran más fáciles para ellos. Entonces, ¿cómo voy a educar a mis chicos en derechos humanos? Gracias.
De nuevo vuelvo a hacerme una pregunta muy cabal y compleja y comprometida, insisto otra vez. La única opción que yo veo es que usted le plantee esta verdad con la misma claridad con la que me la muestra a mí. Que le hable de las contradicciones en las que en ocasiones se puede incurrir en un Estado. Que le hable a sus chicos, cuya edad no sé qué edad tendrán, es decir, si pueden ser niños de 5 años o chavales de 14, que son edades distintas. Que le hable precisamente de aquellas cosas que forman parte del devenir de la propia vida y de la vida comunitaria y que se incurren en contradicción, y que les enseñe tanto a aceptarlos como a combatirlos. Esa especie de contradicción, ese yin y yang que tienen las cosas también, porque si usted le niega una de las partes, les estará engañando. Y por tal y como me plantea usted la pregunta, no creo que tenga esa naturaleza. Yo creo que será de las que habla con muchísima claridad, lo cual se agradece también. Y no veo otra solución. Como uno tiene que hablarle a veces a los niños, en países más complicados, como adultos desde antes de tiempo. Uno de los problemas que veo yo en mi universidad es que a mis alumnos, cuando les planteo temas duros, algunos se asustan, como si fueran niños, ¿no? Cuando a mis hijas pequeñas les planteo temas duros, hay gente que me dice, hombre, a esta edad no, hombre, no las voy a tratar como si tuvieran 25 años. Pero intentar almibarar la realidad, edulcorarla más de la cuenta, contarles cuentos Disney, falseamientos, me parece preocupante. En su caso como maestra, cuya misión, entre otras cosas, es dar forma a esas almas y dar forma a esas cabezas, pasa por contar la verdad con todas sus impurezas, tal y como lo está haciendo. Yo no veo otra solución tampoco. Bueno, otro maestro. Aquí está. Bueno. Primero haría una pregunta. ¿Es posible, usted concibe terrorismo de Estado? Porque usted ha sido muy taxativo a hablar de terrorismo, pero aquí en Colombia, ¿quiénes son los terroristas? Le doy un dato. El señor se estaba preguntando cómo están los guerrilleros o aspiran a estar en el Congreso. Aquí hace unos años, el jefe del paramilitarismo dijo que el 35% de los parlamentarios eran de su grupo. O sea, ahí siempre han estado. Entonces, ¿qué es el terrorismo para usted? Para mí no. Hay una teoría establecida del terrorismo. Claro que hay terrorismo de Estado. Lo que yo digo, usted lo cambia por grupo insurgente y le llama terrorismo reactivo y vale exactamente igual. En estas disciplinas, el que se llamaría un terrorismo de izquierda se le suele llamar terrorismo activo de carácter insurgente, con esa terminología abstrusa de las ciencias sociales. Y el terrorismo que llamaríamos de Estado es un terrorismo reactivo de carácter vigilante. Pero la lógica es la misma, porque al final, si el terrorismo de Estado le mata a usted por lo que fuera y el terrorismo insurgente me mata a mí por lo que fuera, el planteamiento, cuando hablamos de víctimas y de construcción de futuro, es exactamente el mismo. Ahí no habría ningún cambio. Yo no tengo una definición personal de terrorismo, porque ya existe una definición de terrorismo. En realidad hay 100, como expliqué el otro día en otro sitio, 100 académicas, que son demasiadas, lo cual habla del problema. Lo que hacemos es delimitar una forma de violencia que más o menos se llame terrorismo. Y entonces la de Estado encaja perfectamente en ella. Aplique lo que yo le he dicho al grupo que usted quiera y sería lo mismo. Otra cosa es que usted me diga, en el Estado colombiano hay gente que está en los resortes del poder que han ejercido el terrorismo y debiéramos juzgarlos, digo, indudablemente. Otra cosa es que sea complicado hacerlo cuando alguien, por ejemplo, tiene un fuero que se lo impide o por los motivos que fuera. Pero una cosa no niega la otra. Precisamente de ahí mi obsesión y además insisto, obsesión con no hablar tanto de temas de izquierda, derecha, lo que fuera, sino tildar de terrorismo a una forma específica de violencia, porque eso nos permite sacar de esa ecuación a izquierdas o derechas y hablar de ciudadanos. Ciudadanos que se ven afectados precisamente por el terrorismo, fuera la forma que fuera. Y decía usted que tenía otra pregunta también, ¿verdad? Sí, tenía... Sobre lo sagrado. La memoria como sagrada y la historia pues como espacio de reflexión propia de la racionalidad. O sea, cómo sacar lo sagrado de la vida de las personas. Sí se puede hacer esa oposición entre ideología y ciencia, la historia sí es tan científica
como para decir, como se decía antes, exclusión ideológica, inclusión científica, si es posible eso. Y a las víctimas no se les puede exigir perdón, pero si ellos lo hacen, o sea, eso estaría sacando un sector importante de este país como es la Iglesia de la participación en esos procesos. Nosotros hemos visto aquí en la televisión unos casos que francamente yo pues no sé cómo la señora abrazar al que le ha matado el marido o el hijo. Es decir, esa persona está viviendo un proceso pues que yo no comprendo, pues que admiro pero que no comprendo cómo llega allá. Pero pues, por la vía del Espíritu es posible un montón de cosas. Entonces, ¿cómo sacar lo sagrado? ¿Cómo, si son, mejor dicho, es una categoría importantísima en la existencia humana, lo profano y lo sagrado? O sea, ¿cómo sacar de un plumazo la memoria? Porque la memoria es sagrada. ¿Y qué hay más importante en la vida que lo sagrado? O sea, lo sagrado definido como un valor absoluto, lo que inclusive desde el punto de vista laico, ¿qué es lo que usted más estima? Eso es su sagrado. Si es el dinero, eso es su sagrado. No, yo no pretendo que se saque lo sagrado. Lo que digo es que sobre la memoria no se puede hacer historia, porque son dos disciplinas distintas. Es decir, no puede haber una memoria histórica porque toda memoria es individual. De ahí que yo planteara que la memoria, que es una frase además de Rousseau, un francés que lo dijo hace unos 20 años, sí forma parte de un ámbito en el que nadie más que la experiencia individual puede entrar. No se puede hacer ciencia sobre mi experiencia individual. Sobre una víctima que ha sido tiroteada por la Sauce, solamente esa víctima sabe qué experiencia tiene del suceso y qué memoria guarda del suceso. Pero esa memoria, al ser estrictamente individual, no puede ser el fundamento de una memoria histórica. Una memoria histórica no es la suma de memorias individuales porque pueden ser contradictorias. De ahí que yo negara la legitimidad de lo que llamamos memoria histórica y le diera legitimidad a la historia, que es un proceso complejo porque tampoco es una ciencia, o al menos no una ciencia de la naturaleza, que se puede verificar empíricamente con ecuaciones. Porque la historia es también un relato. Y al ser un relato, hay que contar con no con la objetividad, sino con la nobleza, con la honradez, porque la objetividad pura no puede existir, con la honradez y la nobleza del historiador o de los historiadores. Pero yo no pretendo que salga ese sagrado de lo común, entre otras cosas porque estaríamos convirtiendo a los hombres en androides. Y entonces estaríamos creando una sociedad de androides, no de ciudadanos. Ahora, sí me preocupa ese tema, porque cuando hay gente que le da a la memoria más importancia que a la historia, y sobre la memoria individual quiere construir el futuro, entonces nos equivocamos. Si yo pretendiera que el recuerdo de mi abuelo sobre la guerra civil o su experiencia fuera la historia de la guerra civil española, me habría equivocado. La experiencia de mi abuelo en un campo de concentración, por ser republicano, es la experiencia de mi abuelo, no es la guerra civil española. La experiencia de mi familia en la transición es la experiencia de mi familia y cómo ellos la viven, pero no es la transición española. Ese salto sí lo puede hacer el ciudadano, y si el ciudadano individual no lo hace porque su experiencia es traumática, como suele ser la experiencia de una víctima, sí tiene que hacerlo otro organismo, que ahí sí que es el historiador. Pero me parecería a mí un problema también sacar lo sagrado de la vida, es decir, o que lo que el historiador escribe intente negar la experiencia de una persona, porque no puede negarla, es que el historiador no puede entrar en esa persona. Luego son dos mundos distintos. Lo que decía es que sí me preocupa esa construcción de memoria histórica sobre memorias individuales, porque no es histórica. Bueno, y vamos con las dos últimas preguntas por este lado, las profes que pidieron la palabra. Bueno, yo soy Mariela Hernández y trabajo en el Colegio San José Obrero. Yo tengo dos inquietudes también. A mí me quedó como muy fuerte lo que decías de que los que queremos de verdad como hacer algo por este país, de pronto terminamos creando situaciones de injusticia precisamente para las víctimas. Y a mí me crea esta inquietud porque nosotros somos muy polarizados, o sea, no
como que el uno está con el sí, el otro con el no, entonces como que no nos podemos escuchar, que es una cosa complicada aquí. Y segundo, yo trabajo con niños pequeños. En barrios populares hay muchas bandas y el que tiene el poder es el que manda. Y los niños se ve ese mismo proceso, o sea, el que manda, el que le pega al otro, el que le dice al otro vamos y peguémosle a este. Y uno no sabe cómo romper esa situación ahí, porque uno trabaja, hay que respetar al otro, o sea, uno hace como muchas actividades tratando de que nos respetemos, que tratemos bien al otro, pero sin embargo yo veo que el niño que tiene poder sobre el otro y otros lo siguen, y yo no sé cómo romper esa cadena. Entonces yo quisiera ver esas dos inquietudes, cómo puede ser, porque es que es complicado en este país cuando en los barrios populares hay tanta manejo de bandas y ellos saben que el duro es este y ellos aprenden a ser fuertes, violentos, pues el que más fuerza tiene, ese es el que manda. Fíjese, ¿cómo ha comenzado usted la frase? Ha resultado muy fuerte que usted diga que aquellos que queremos hacer algo por este país podemos causar injusticia. Te decías que a veces nos quedamos como en la mitad, ni aquí ni allá. Sí, pero a eso voy precisamente, a que usted con toda su buena voluntad ha dicho algo que yo no he dicho, que todos los que quieren hacer algo por este país, los que querían decir sí, querían hacer algo por este país, y los que querían hacer el no, también. Es decir, estoy convencido de que los partidarios del primer acuerdo o del segundo, a favor, amaban a este país y la paz. Y que el grueso de los que decían no, amaban a este país y la paz. Que es un ejemplo precisamente de la misma teoría y práctica que les he explicado, de esa polarización tremenda que suelen generarse en estas situaciones, en las que al final el espacio público se quebranta y esa quiebra del espacio público suelen ganar los radicales, de cualquier signo político. Entonces, claro, cuando usted me plantea hay una polarización muy grande en Colombia, efectivamente. Entre otras cosas porque en ese intento de sesgar ideológicamente posturas que no hay que sesgarlas, crean no adversarios, sino enemigos. Cuando en el fondo, si uno escuchara la emoción que hay detrás del discurso del otro, no la literalidad de las palabras, sino que hay aquí, en el otro, cuando uno escucha no con los oídos o con la razón, sino con el corazón abierto, desnudo, uno ve que hay cosas que no son tan distintas. Porque la gente normal ama la paz, porque la gente normal lo que quiere es que se respete a los endebles, a las víctimas, que se las repare, y ese enfrentamiento es preocupante. Lo que yo sí planteaba, y me reitero en esa idea, porque lo he visto en el País Vasco, en mi propia familia, cuando me dicen, no hables de ciertas cosas, hijo, que un día te van a hacer volar por ahí. No hace falta que mires ya debajo del coche, porque ETA ya no existe. Es decir, cuando al final la gente está tan harta que legítimamente quiere que la paz llegue ya, es el juego al que los grupos terroristas juegan para debilitar a una sociedad civil que suele ser menos valiente de lo que dice. Porque al final ocurre lo que dice usted, como el malo se impone, el débil se calla. Y el que no es tan débil, pero a lo mejor conjuntamente podría enfrentarse al malo, se calla, se silencia. Y ese silencio colectivo lo ocupan los violentos. Por eso planteaba yo que en realidad a veces el hablar de estas cosas con claridad, la rebeldía cívica que implica oponerse a estos discursos a veces excesivamente buenistas de la paz o de los radicales más radicales, es en cierta medida un sistema de coraje cívico. Es decir, es como los que creemos en las democracias no creemos que el poder se toma a tiros, ni se quebranta a tiros, a pesar de que los estados tengan un montón de fallos, o de injusticias o de desigualdades, una de las pocas posibilidades es que la sociedad civil, por lo menos, no se perjudique a sí misma. Que no se insulten unos a otros como tú no amas la paz y yo sí, o viceversa, porque creamos ese mundo de los justos, que son los míos, y los demás, ¿no? De hecho, si yo no hubiera advertido aquí en público de que me entiendan técnicamente, estoy seguro que hay gente que me habría colgado un San Benito ideológico. Completamente seguro, si no me lo han colgado ya unos cuantos. Entonces, a eso me refiero. Con respecto a la segunda parte que usted menciona, claro, yo no soy un experto en educación en ese campo y no sabría dar una respuesta específica para ese tema. Pero si lo trasladamos a estas disciplinas que tenemos,
sí que creo que el fortalecimiento de la administración y del poder del Estado es cabal, necesario. Esto es como cuando uno tiene que fortalecerse para voluntariamente despojarse de parte del poder. Los Estados han de ser fuertes, democráticamente fuertes, y tener de estar el respaldo de la sociedad, el apoyo ciudadano, porque si no a veces no se pueden tomar ciertas medidas. Ahora bien, si el Estado no es fuerte, es probable que en la escuela en la que usted esté puedan mandar los malos, y que encima, como parte de la violencia tiene un atractivo cultural y social, especialmente en algunas sociedades y en edades muy tempranas, pues al final ese antihéroe, o ese pillo, o ese malo, sea el que acabe siendo el exitoso, entre otras cosas, porque los exitosos, cuando son violentos, acaban logrando cosas. Luego, yo no sabría decirle con franqueza qué puede usted hacer, tampoco sería el hombre más adecuado, pero uno de los problemas que veo de por qué ocurre eso es por la endeblez del poder público, porque está aún por hacerse, por fortalecerse, por disponer de cierto poder del que luego progresivamente se quita, modificado un orden cultural en la sociedad. Bueno, y muchas gracias también a todos ustedes por su asistencia, al doctor Pedro Rivas por acompañarnos con estos temas tan importantes. No nos despedimos sin antes invitarlos mañana al coloquio que tendremos, se llama Coloquio sobre Educación y Construcción de Paz, Memoria e Historia, cómo contar la violencia para avanzar hacia la paz. Se realizará mañana a las 6 de la tarde en la Escuela del Maestro, contará con la participación del doctor Pedro Rivas Nieto y lo acompañarán los profesores Gerardo Durango de la Universidad Nacional de Colombia y Porfirio Cardona de la Universidad Pontificia Bolivariana. También en la página www.medellin.edu.co/MOVA pueden encontrar toda la información acerca de las formaciones que tenemos. Ya vamos a iniciar otro ciclo de formaciones de 30 horas con muchos temas, una agenda artística y cultural que va a convocar a maestros artesanos, así para que estén muy pendientes, a los maestros noveles que llevan entre 1 y 5 años, también vamos a tener una formación muy especial para ellos, así que anímense porfa, profes. Y antes de terminar, un aplauso para el doctor Pedro Rivas Nieto. Muchas gracias a todos ustedes por aguantar a pie firme al pie del cañón a estas horas intempestivas. Muchas gracias. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.